Bienvenidos a un nuevo video tutorial de química biológica. En esta oportunidad nos vamos a centrar en el tema 5, nucleótidos, y sobre el final vamos a ver los ácidos nucleicos. Los nucleótidos son las unidades estructurales de los ácidos nucleicos. Como todas las otras biomoléculas, están constituidas por carbono, hidrógeno, oxígeno, y también ahora se suma el nitrógeno y el fósforo, algo que también ya hemos visto en algunos péptidos, ¿no? Y algunas proteínas. A diferencia de ellas, estas moléculas tienen un carácter ácido, es decir que vamos a ver que el fósforo con el oxígeno forma un fosfato que tiene cierto carácter ácido. Pero en general estas biomoléculas tienen tres partes. Tienen un núcleo constituido por un azúcar cíclica, que es una pentosa, y esta azúcar cíclica está unido por el carbono 1 a una base nitrogenada, y este azúcar cíclico también está unido a una molécula de ácido fosfórico. Estas tres cosas forman lo que vamos a denominar nucleótidos y son los constituyentes o unidades estructurales de los ácidos nucleicos. El azúcar no se encuentra como una estructura abierta, sino que, como ya hemos visto en el tema 2, este carbonilo reacciona con este oxidrilo y forma una estructura furanósica. Entonces tenemos un esqueleto carbonado de 5 carbonos y el carbono 4 está unido por un puente oxígeno al carbono 1. Entonces, ahora este carbono anomérico, como habíamos dicho, puede generar dos anómeros, y en este caso los anómeros que forman parte de los nucleótidos tienen una conformación beta, es decir, el oxidrilo del carbono 1 siempre va a estar para arriba. Fíjense que a diferencia de los monosacáridos, la numeración de los carbonos que forman parte de estas pentosas tienen un número primado, y eso es para distinguir de la numeración de los carbonos que van a formar parte de la base nitrogenada. Hay una variante que se presenta en estos monosacáridos y es que en algunos ácidos nucleicos tenemos una ribosa, es decir, en el carbono 2', en este caso, tenemos un oxidrilo. Pero en otros, y es el caso del ARN, por ejemplo, ¿no? Pero en el caso del ADN o ácido desoxirribonucleico, el monosacárido que forma parte del nucleótido no es ribosa, sino que es un derivado de monosacáridos, es un desoxiazúcar, es la 2-desoxirribosa. Entonces la diferencia que vamos a tener entre estos dos monosacáridos es que en el ARN vamos a ver que en el carbono 2 hay un oxidrilo y en el ADN vamos a ver que en el carbono 2 hay solamente un hidrógeno, ¿sí? Un desoxiazúcar. Entonces, este oxidrilo que tiene conformación beta es el que va a reaccionar para unir una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser de dos tipos. Las que derivan de este heterocíclico que se denomina purina y las que derivan de este heterocíclico o base nitrogenada que se denomina pirimidina. Fíjense que la numeración de los carbonos en ambos casos es diferente. En las pirimidinas, este es el nitrógeno 1, ¿sí? 1. La posición 2 está ocupada por un carbono y la posición 3 otra vez por un nitrógeno, ¿sí? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Esas son las posiciones en una purina. En cambio, en las pirimidinas tenemos 6 posiciones. Este es el nitrógeno 1, el carbono 2, el nitrógeno 3, 4, 5 y 6 respectivamente. Estas dos bases, estos dos heterocíclicos forman las 5 bases nitrogenadas que van a estar presentes en los ácidos nucleicos. Y entonces tenemos aquellas que derivan de las purinas o que son bases purínicas, como son la adenina y la guanina. Fíjense que, a diferencia del núcleo básico, la adenina tiene en esta posición un grupo amino. En cambio, la guanina tiene en el carbono 2 un grupo amino y luego en esta posición un grupo ceto o carbonilo, ¿sí?
En cambio, las pirimidinas derivan de esta estructura y tenemos distintas opciones. Tenemos la citosina, que tiene un grupo carbonilo en el carbono 2, un grupo amino en el carbono 6. Luego la timina tiene un grupo carbonilo, también tiene otro grupo carbonilo aquí, un grupo metilo. En cambio, el uracilo, que está presente solamente en el ARN, tiene un grupo carbonilo aquí y un grupo carbonilo aquí. Cuando tenemos uniones de bases nitrogenadas con monosacáridos, decimos que estamos en presencia de nucleósidos. Y los nucleósidos tienen esta estructura. La ribosa, en este caso, está unida a una adenina, ¿sí? La unión que se da en todos los casos es beta-N-glicosídica. ¿Por qué beta-N? Beta porque este carbono tiene una conformación anomérica beta. Y es beta-N porque siempre este carbono se une a un nitrógeno de alguna de las bases nitrogenadas. Los dos monosacáridos, la desoxirribosa o la ribosa, cuando se unen a las 5 bases nitrogenadas que acabamos de ver, adenina, guanina, citosina, timina y uracilo, generan 5 diferentes tipos de nucleósidos, ¿sí? Si el monosacárido se une a una base nitrogenada púrica, tiene la terminación osina. Y si se une a una base nitrogenada pirimidínica, tiene la terminación idina. Entonces, la desoxirribosa, cuando se une a la adenina, por ejemplo, forma la desoxiadenosina. O forma la desoxiguanosina cuando se une a la guanina. En cambio, si se une a la citosina o a la timina, formará la desoxicitidina o desoxitimidina. La ribosa genera iguales nucleósidos, nada más que como no es un desoxiazúcar, no lleva el prefijo desoxi. Entonces formará la adenosina, la guanosina, la citidina y la uridina. Aquí tenemos la estructura ya de un nucleótido. Esto es un nucleósido formado en este caso por ribosa y unido a una purina o una pirimidina cuando el carbono 5' del monosacárido forma una unión éster con el ácido fosfórico, se forma un éster fosfórico, entonces allí esta unión de un nucleósido con el fosfórico forma un nucleótido. Así, estos nucleótidos entonces se forman cuando se unen a una molécula de ácido fosfórico y los desoxinucleósidos o los nucleósidos con una molécula de fosfórico formarán desoxinucleótidos monofosfatos. Entonces, por ejemplo, la desoxiadenosina formará la desoxiadenosina monofosfato. La adenosina formará adenosina monofosfato. Y cada uno de estos nucleótidos tiene una designación específica. Cuando tenemos antepuesta la letra D minúscula, ya sabemos que estos nucleótidos vienen o tienen un desoxiazúcar. En cambio, el AMP, el GMP, el CMP, por ejemplo, vienen de nucleótidos. En este caso serán todos monofosfatos porque en el carbono 5' del azúcar tienen una unión éster fosfórica. Entonces, las bases nitrogenadas se designan o se denominan con una letra mayúscula, la primera letra de su nombre. Esta es la adenina, la guanina, la citosina, la timina, el uracilo. Como les decía, el prefijo D indica que vienen de un desoxiazúcar. Y en general, si bien un nucleósido se puede fosforilar en cualquier carbono, lo más típico es que estén fosforilados los carbonos 3' o 5'. Pero en general, los nucleótidos y sobre todo los que utiliza una enzima que es la DNA polimerasa, por ejemplo, lo vamos a ver al final del tema, siempre estos nucleótidos están fosforilados en el carbono 5' de la pentosa. Acá tenemos un resumen de lo que les decía antes con las estructuras de todos los nucleótidos. En este caso son todos desoxinucleótidos monofosfatos, ¿sí? Son los que aparecen en el ADN.
¿Qué propiedades físico-químicas tienen los nucleótidos? Bueno, por un lado, uno puede pensar a priori que tenemos dos tipos de comportamientos diferentes, o bien son ácidos o bien son básicos. ¿Por qué? Porque en la misma molécula tenemos un fosfato que deriva del ácido fosfórico y también tenemos una base, ¿no? Una base nitrogenada. Pero como les decía antes, el comportamiento físico-químico principal es de ácido. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico es un ácido fuerte, en cambio las bases nitrogenadas son bases débiles. Por lo tanto, estos son ácidos nucleicos y no bases nucleicas, ¿no? Y en cuanto a su rol funcional, el azúcar y la base fosfato, vamos a ver en la segunda mitad de este tema, que tienen un rol más bien estructural, ¿sí? O sea, sirven o hacen a la estructura del ácido nucleico. En cambio, las bases tienen un rol funcional, es decir, que vamos a ver que la estructura primaria de los ácidos nucleicos viene dada por la secuencia de bases nitrogenadas que tenga el ácido nucleico y vamos a ver que eso es importante para la transmisión de la información genética. Todas las bases nitrogenadas del DNA, por ejemplo, son exactamente iguales. No, tenemos lo que se denominan bases menores o bases inusuales. Y estas bases menores vienen dadas por una metilación anormal que suelen tener las bases, y entonces no es infrecuente encontrar en nuestro DNA, el DNA de los organismos superiores, una metilación un poco inusual o más alta que las bases nitrogenadas comunes, sobre todo en ciertas secuencias del genoma. Y van a ver en otras materias, cuando vean biología celular y molecular, por ejemplo, que la metilación de ciertas bases del DNA es un mecanismo que regula la actividad transcripcional del gen. Es decir, hay ciertos genes que están más apagados y otros que están más encendidos, y eso se debe básicamente al nivel de metilación. En general, cuando un gen está muy metilado, cuando una secuencia de nucleótidos dentro del DNA está muy metilada, eso hace que el gen tenga menos actividad. ¿Por qué? Porque las enzimas que toman parte en la transcripción del gen tienen menos acceso al gen porque ese gen está más metilado. Por eso son importantes funcionalmente. Se encuentran distribuidas ampliamente en la naturaleza, es decir, muchos genes tienen una actividad transcripcional que está regulada por la metilación. A esto se denomina regulación epigenética. Y no está metilada la base nitrogenada en cualquier posición, sino generalmente en la posición 5. ¿Qué funciones biológicas tienen los nucleótidos? Bueno, uno originalmente puede pensar que los nucleótidos forman parte de los ácidos nucleicos y esa es la principal función. No, no es así. Tienen distintas funciones biológicas. Por ejemplo, tienen un rol en el metabolismo energético. Vamos a ver en el tema 7 que hay ciertas reacciones que se denominan catabólicas que tienen como función producir nucleótidos energéticos, y estos son, por ejemplo, el ATP o el AMP. También, bueno, obviamente forman los ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, vamos a poner como que una segunda función biológica de los nucleótidos es la de formar parte de los ácidos nucleicos, pero ya les digo, no es la función principal. Entonces, constituyen unidades monoméricas, es decir, forman los ácidos nucleicos. También forman moléculas que se denominan segundos mensajeros. Vamos a ver en el tema 8 que los nucleótidos, en particular uno de ellos, el AMP cíclico, por ejemplo, forma un mediador fisiológico o mediadores fisiológicos que se denominan segundos mensajeros. También pueden ser coenzimas, el dinucleótido de adenina y nicotinamida, o el dinucleótido de adenina y nicotinamida fosfato, o el dinucleótido de adenina y de flavina, o la coenzima A, son nucleótidos que no son clásicos como el ATP, el AMP, qué sé yo, pero
son nucleótidos que forman accesorios de las enzimas y por ello se denominan coenzimas. Y después, un concepto un poco más complejo de entender, forman intermediarios metabólicos activados. Es decir, hay ciertas moléculas que para poder romperse, por ejemplo, necesitan de una activación previa. Entonces allí los nucleótidos forman intermediarios activados. Por ejemplo, la glucosa, para poder unirse al glucógeno, necesita de una activación previa por un nucleótido que es el UDP, el uridín difosfato. Entonces, el uridín difosfato se une a la glucosa, forma una molécula que se llama UDPG, y entonces recién ahí la glucosa puede unirse al glucógeno y alargar una cadena, por ejemplo. Muy bien, entonces con esto pasamos ahora a los polinucleótidos, es decir, cuando un nucleótido que está fosforilado en el carbono 5' se une a otro nucleótido a través de ese fosfato al oxidrilo 3' del nucleótido de arriba, forma lo que se denomina una unión diéster o una unión fosfodiéster. Casi todos los nucleótidos, cuando forman polinucleótidos, tienen una unión fosfodiéster, salvo el caso del AMP cíclico, que es un nucleótido especial, después lo vamos a analizar con mayor detalle, en el que el fosfato que está unido a la ribosa no se esterifica a otro nucleótido, sino que se esterifica a sí mismo. El enlace es 3', 5' y acá tenemos la estructura. Entonces, este fosfato, en lugar de estar esterificado a otro nucleótido, forma un fosfodiéster interno. Por un lado, este fosfato se une al carbono 5' y por otro lado se une al oxidrilo del carbono 3'. Entonces forma un ciclo interno en el AMP. Acá tenemos la estructura de un desoxinucleótido trifosfato, como es el DGTP, y un nucleótido trifosfato que tiene ribosa, como es el ATP. Fíjense que la principal diferencia, más allá de la base nitrogenada, que en este caso es guanina y en este caso es adenina, el azúcar es distinto. Esta es una desoxirribosa y esta es una ribosa. Me doy cuenta rápidamente porque el primero no tiene un oxidrilo en la posición 2' y el segundo sí. Cuando los nucleótidos empiezan a unirse unos con otros y tenemos más de 20 o 30 de ellos, estamos en presencia de los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos son polímeros lineales de los nucleótidos, es decir, a diferencia, por ejemplo, de los polisacáridos, estos polímeros no son ramificados y son básicamente dos, ADN y ARN. La principal diferencia que existe entre ellos es la naturaleza del azúcar, ¿sí? En el caso del ADN tenemos, como ya les dije antes, un desoxiazúcar, la desoxirribosa, y en el caso del ARN tenemos la ribosa que tiene un oxidrilo en la posición 2'. El hecho de que esta molécula tenga un oxidrilo en esta posición limita enormemente a la molécula, por ejemplo, como para formar una doble cadena, ¿sí? Y eso viene dado por la estructura tridimensional que tiene esta molécula al plegarse, dado que el oxidrilo de la posición 2 como que molesta para que otra cadena se enrolle sobre esta. Y la segunda diferencia fundamental es que la timina aparece reemplazada por el uracilo como base nitrogenada. Los dos ácidos nucleicos están muy relacionados entre sí, mientras que el ADN sirve básicamente como un reservorio de información genética, es decir, la secuencia de bases nitrogenadas que forma parte de la estructura primaria del ADN es la responsable del almacenamiento de la información genética. El ARN, uno de los tipos de ARN, funciona como transcripto del ADN, es decir, cuando el ADN se copia,
cuando determinados segmentos del ADN se copia, es que se sintetiza una molécula de ARN y una molécula de ARN particular que se denomina ARN mensajero. El proceso es el proceso de transcripción. Luego el ARN se traduce en los ribosomas y se sintetiza una proteína. Entonces, en definitiva, las proteínas se sintetizan en función de la información genética que se encuentra almacenada en el ADN. Y se genera de esta manera una especie de huevo o gallina porque las proteínas que puede pensarse que son enzimas son las responsables de la síntesis del ADN, es decir, los nucleótidos se van uniendo unos con otros a través de la acción catalítica de una enzima que se llama DNA polimerasa. Sin embargo, para poder sintetizarse esas enzimas se requiere del ADN. Entonces, de ahí la disyuntiva que se plantea de saber en el origen de la vida qué biomolécula apareció primero. Si las proteínas, de ahí su nombre, ¿no? Proteus o proteínas o primeras, o bien fueron los ácidos nucleicos, ¿no? Es una respuesta que aún la biología evolutiva no nos da. Las uniones o enlaces que se dan entre los nucleótidos, como dijimos antes, son fosfodiéster. ¿Por qué? Si recuerdan que un éster se forma cuando un ácido reacciona con un alcohol, entonces en este caso, un mismo ácido, el ácido fosfórico, que tiene 2 protones, reacciona con 2 oxidrilos. El oxidrilo 3' de un nucleótido superior y el oxidrilo 5' de un nucleótido inferior. Entonces, el fosfato o ácido fosfórico forma un doble éster, un éster con este oxidrilo y un éster con este oxidrilo. Esa es la unión fosfodiéster. Cuando se van sintetizando los ácidos nucleicos, lo que hace la enzima que les mencioné antes, la DNA polimerasa, es tomar un nucleótido trifosfato, romper la unión de este fosfato, del fosfato 2 con el fosfato 1, y se encuentra unido al oxidrilo 5' de este nucleótido, y la energía química que se libera de este enlace es la que se utiliza para poder unir este fosfato con este oxidrilo. Entonces, de esa manera, la DNA polimerasa utiliza nucleótidos trifosfatos, o sea, DNTPs. La N viene por decir genéricamente cuál es el nucleótido que está utilizando. Y entonces con la energía de ruptura de este enlace trifosfato es que se forma esta nueva unión fosfodiéster. Por supuesto que siempre se hace sobre una hebra molde, eso lo van a ver después en biología celular y molecular, pero la DNA polimerasa necesita una cadena molde y entonces introduce DNTPs complementarios a los nucleótidos que va leyendo. Entonces en este caso leyó, por ejemplo, una adenina, entonces coloca una timina, es decir, un DTTP. En este caso leyó una citosina, entonces va a colocar un DGTP. En este caso leyó una timina, entonces va a colocar un DATP. Y así sucesivamente. Todas estas disposiciones estructurales que tienen los nucleótidos y que conforman la estructura tridimensional del DNA fue propuesta por James Watson y Francis Crick en los años 60 del siglo pasado, ¿no? Cada base, como les decía, empareja solo con su complementaria, es decir, que hay un apareamiento específico de las bases y esta complementariedad de bases es lo que hace que sobre una cadena se construya la otra cadena. Y eso, el modelo de Watson y Crick resolvió un problema que planteaba una pregunta acerca de cuál era el modelo de replicación que tenía el DNA, es decir, si una cadena doble de DNA servía como base y a partir de ella se construían 2 cadenas nuevas, o bien si la replicación
daba lugar a moléculas mezclas entre hijas y moléculas madres, o bien si era semiconservativa, es decir, si una hélice servía como base y sobre esa hélice se construía una nueva, ¿sí? Entonces había como una especie de semiconservación a partir de la cual la cadena que se va a replicar se separa, sobre una de ellas se construye la nueva, sobre la otra se construye otra molécula y entonces las dos copias se construyen de la siguiente manera. Cada una de las dos moléculas tiene una cadena vieja y la otra neosintetizada o nueva. Si hacemos ahora una analogía con las proteínas, también en estas macromoléculas, en los ácidos nucleicos, podemos hablar de niveles de estudio. Cuando hablábamos de estructura primaria en las proteínas, atendíamos a la secuencia de aminoácidos que formaba parte de esa proteína. Bueno, de la misma manera, en los ácidos nucleicos, la estructura primaria se trata de la secuencia de nucleótidos que tiene una dada cadena de ADN o de ARN, ¿no? Ahora, esa cadena o esas cadenas de ADN se van plegando en el espacio y entonces estas dos hebras pueden tener interacciones entre sí. Eso es lo que denominamos modelo de Watson y Crick y en definitiva es una explicación de la estructura secundaria que tienen estos ácidos nucleicos. Y por supuesto, si uno piensa que un nucleótido superpuesto con otro forma un dinucleótido, un trinucleótido, un oligonucleótido y luego tenemos un polinucleótido, y si tenemos en cuenta las longitudes que estos ácidos nucleicos tienen en las células, tenemos que pensar cómo moléculas de, por ejemplo, 1 metro de largo se acomodan en un núcleo que puede llegar a tener menos de 1 micra de diámetro. Entonces, para entender el ordenamiento espacial que estas grandes moléculas tienen para acomodarse en un volumen muy pequeño, es que hablamos de estructura terciaria, es decir, nos referimos a cómo se almacena el ADN en el volumen reducido del núcleo, ¿no? Y cómo varía, por supuesto, esto en función de qué tipo de célula estemos hablando. La estructura primaria, entonces, decíamos, es la secuencia puramente de nucleótidos en sentido 5', 3'. Y lo interesante de eso no es cómo se van armando los esqueletos de fosfatos y pentosas, porque esto ya sabemos que es una unión fosfodiéster en sentido 5', 3' o 3', 5'. Lo interesante de esto es ver cuál es la secuencia de nucleótidos que tiene esa molécula de ADN. Y es lo que llamamos mensaje biológico o información genética, ¿no? Entonces, esta estructura o la secuencia de nucleótidos hoy en día se determina rápidamente en un laboratorio de biología molecular. Se usa un secuenciador de polinucleótidos. Hoy estamos utilizando equipos que se denominan NGS, de Next Generation Sequencers. Y estos equipos pueden determinar en un día, prácticamente, o en un par de días, la secuencia completa de un organismo. Ya en muchos hospitales en Europa, por ejemplo, está disponible el servicio y uno por la módica suma de 400 o 500 euros puede secuenciar completamente su genoma. Cuando pasamos a la estructura secundaria, nos referimos al tipo de interacciones que se dan entre los nucleótidos, ¿no? Y tenemos que entender 3 propiedades del modelo de Watson y Crick. Por supuesto, la primera se refiere a que el DNA está constituido por 2 cadenas, es decir, es una hélice doble, tiene una estructura helicoidal doble. Se dice que son antiparalelas porque mientras que una cadena está de cabezas a pies, y esto es en sentido 5', 3', la otra cadena está de pies a cabezas, es decir, en sentido 3', 5'. Eso se entiende así porque uno ve primero qué carbono ve primero en el nucleótido. Ahora en la siguiente diapositiva les explico mejor. Y complementarias porque
estas bases nitrogenadas tienen que acomodarse siempre de la siguiente forma: una pirimidina con una purina, por ejemplo. Ven acá que tienen una purina con una pirimidina. Acá hay una pirimidina con una purina y así sucesivamente. Entonces, por el espacio que hay entre una cadena y la otra, no queda otra más que acomodar una purina y una pirimidina. Pero no cualquier purina con cualquier pirimidina, sino que son complementarias. La adenina siempre va con la timina y la citosina siempre va con la guanina. Entonces, acá pueden ver que este apareamiento es específico y en el caso de la adenina y la timina se forman dos puentes de hidrógeno. Fíjense, si recuerdan de la asignatura anterior, el requerimiento para que exista un puente de hidrógeno es que la molécula obviamente tenga hidrógeno que pueda aparearse con un átomo de elevada electronegatividad, como es el oxígeno o es el nitrógeno, por ejemplo, y que los tres átomos estén en línea recta, es decir, el átomo al cual está unido el hidrógeno y el átomo de elevada electronegatividad. Siempre que esos tres átomos estén en línea recta, entonces se puede dar un puente de hidrógeno. Se da un par en la adenina, en el par adenina-timina, dos puentes de hidrógenos, ¿sí? O sea, un par, y tres puentes de hidrógenos en el par citosina-guanina. Como les decía, el ordenamiento de las cadenas se designa 5', 3' para esta cadena, que está de cabezas a pies, y 3', 5' para esta cadena que está invertida. ¿Por qué esta se denomina 5', 3'? Porque si uno aísla un nucleótido, acá por ejemplo, este nucleótido, ¿qué es lo primero que uno ve? ¿El carbono 5' o el 3'? Pues ve el carbono 5', que es este. Y luego tiene que bajar para ver el carbono 3', ¿sí? Entonces, esta cadena se dice que tiene un sentido 5', 3', y esta un sentido 3', 5', porque lo que primero uno ve es este carbono 3' y luego ve este carbono 5'. Acá también se puede ver que el esqueleto azúcar-fosfato tiene una función netamente estructural, o sea, sirve para armar el andamiaje. La función propia de transmisión del mensaje biológico está retenida en la secuencia de los nucleótidos, de las bases nitrogenadas de los nucleótidos. Cuando Watson y Crick empezaron a estudiar la estructura del DNA e hicieron distintas pruebas como difracción de rayos X y desecación de las moléculas de DNA o de fibras de DNA en distintas condiciones, advirtieron que el DNA podía tener dos alternativas o dos diferentes tipos de estructura tridimensional, la que se denomina forma B y la que se denomina forma A. Watson y Crick vieron que cuando preparaban las muestras en condiciones de alta humedad para hacer los estudios de difracción de rayos X, veían que la estructura mayoritaria era esta. Pero, y de hecho acertaron, y esta es la estructura en la que se encuentra en las células, ¿no? Pero la forma A, que como pueden ver es un poco más ancha y más achatada en los polos, también tiene una función biológica importante porque cuando se forman hebras dobles de DNA y de RNA, por ejemplo, en el momento de la transcripción, la estructura tridimensional que adquiere el DNA es esta, ¿no? La forma A-DNA. Esta es una vista lateral de ambas conformaciones. Y entonces a estas conformaciones tridimensionales denominamos estructura secundaria del DNA, que en definitiva son modificaciones del modelo original propuesto por Watson y Crick. Habíamos dicho que hablábamos de estructura terciaria cuando veíamos cómo se van plegando las moléculas de DNA en el espacio, ¿no? Para acomodarse dentro del núcleo. Entonces, en procariontes, la estructura de DNA en realidad está plegada en forma de una superhélice. En general, las
moléculas procariontes de DNA, las moléculas que están en las bacterias, no son lineales, sino que más bien son circulares. Hay una gran cantidad de DNA en el centro de la bacteria, a eso se denomina cromosoma principal, y también hay pequeñas moléculas de DNA circular flotando en el citoplasma bacteriano que se denominan plásmidos, ¿eh? Entonces, esa es la forma en que el DNA se encuentra en las bacterias. Lo mismo ocurre en organelas, como son, por ejemplo, las mitocondrias y los cloroplastos. En cambio, en las células eucariontes, el DNA se asocia siempre a proteínas. Necesita de la presencia de proteínas que facilitan el superplegamiento que tiene que tener la molécula de DNA para poder acomodarse en el núcleo, ¿no? Y una vez que el DNA se une a proteínas, forma una estructura que se denomina cromatina, y esta coexiste en dos estados. O tenemos una cromatina laxa o tenemos una cromatina condensada. Entonces, aquí tenemos las estructuras que va formando el DNA cuando se asocia a proteínas. El DNA, cuando no está asociado a proteínas, tiene un diámetro de 2 nanómetros y, como decíamos, una longitud de 1 metro, pero eso depende del organismo que estemos considerando. Luego, el DNA se pliega sobre una estructura que se llama nucleosoma, que vamos a ver a continuación, da 2 vueltas sobre este nucleosoma. Luego tenemos una especie de DNA que no está enrollado, que se llama DNA ligador. Luego hace 2 vueltas sobre otro nucleosoma y así sucesivamente, ¿no? A esto se le llama perlas en collar, digamos, porque esto semeja a un collar de perlas, ¿no? Luego, cada una de estos nucleosomas se van compactando, asociándose, forma lo que se denomina DNA de 30 nanómetros. Luego, a su vez, esto, si se sigue enrollando, forma un selenoide que se denomina selenoide de 300 nanómetros, y luego estos selenoides se van condensando en distintos cromosomas, ¿no? Cada cromosoma es una molécula única de DNA. Un cromosoma no está conectado con otro. Entonces, podemos decir que si, por ejemplo, una especie tiene 36 cromosomas o tiene 15 cromosomas, entonces esa especie tiene en el núcleo de cada célula 15 moléculas de DNA o 37 moléculas de DNA o lo que sea que tenga esa especie. En el caso de la especie humana, tenemos 23 pares de cromosomas, 23 que se heredan de la madre, 23 que se heredan del padre, y entonces nosotros en cada núcleo celular tenemos 46 moléculas de ADN. Este superenrollamiento que sufre el DNA se debe a la acción de enzimas denominada topoisomerasas, y este enrollamiento da, como les decía, estabilidad a la molécula, se reduce la longitud y entonces de esa forma una molécula tan larga puede acomodarse en el núcleo. Entonces, esto ya les comenté. Los cromosomas constituyen el estado de máxima condensación de la cromatina, la cual es una entidad dinámica formada por DNA y proteínas, ¿sí?, que varía de apariencia durante las diferentes fases del ciclo celular. Entonces, eso es importante tenerlo claro. No en toda la vida de la célula los cromosomas son visibles, solamente son visibles antes de iniciarse la mitosis, en una fase que se llama profase, que seguramente ya lo habrán visto en otros cursos más básicos de biología. Las interacciones que tienen las distintas proteínas y las proteínas con el DNA se denominan estructura terciaria. Entonces, acá tenemos lo que veíamos antes, un nucleosoma que está constituido en realidad por distintas proteínas. Son todas esféricas, son proteínas muy básicas, es decir, están constituidos por aminoácidos que tienen carga positiva, y entonces de esa manera es muy fácil para estas proteínas interaccionar con la carga negativa del fosfato del DNA. Entonces,
Un nucleosoma está constituido por 4 moléculas que se llaman histonas, histona H2, A, 2B, la histona 3 y la histona 4, y como cerrando el enrollamiento de la molécula de DNA se encuentra la histona 1, ¿no? Esta histona 1 en definitiva lo que hace es está añadiendo tensión al nucleosoma para que el DNA no se salga del nucleosoma. Entonces, eh, entre los distintos nucleosomas también hay otras proteínas que se denominan no histónicas y lo que hacen es mantienen la tensión del DNA para que los nucleosomas no se pegoteen unos entre otros. Acá tenemos más información de lo mismo, ¿no? Cómo se forman los nucleosomas, cuáles son las proteínas que forman parte del nucleosoma y las distintas características de ellas. Cuando tenemos acomodados todos los pares de cromosomas que forman parte de un organismo, a esto se denomina cariotipo. Esto es muy útil para determinar anomalías groseras en el genoma de una persona, como por ejemplo que en lugar de tener un par del cromosoma 21 tengamos una trisomía, es decir, no tenemos solamente una duplicación del cromosoma 21, sino que tenemos un triplicado, ¿sí? Esto es lo que se observa en el síndrome de Down, por ejemplo. En general, este tipo de estudios de análisis cromosómico se hace, como les decía, para detectar anomalías gruesas. Si uno quiere detectar una anomalía de una mutación de una base o de un par de bases o una deleción de un gen, por ejemplo, o sea que no se tenga directamente un gen, entonces esas anomalías más finas uno tiene que hacerlas utilizando pruebas de biología molecular. Cuando uno quiere detectar, como les decía, anomalías groseras, hace un cariotipo. Y estas anomalías groseras se manifiestan en las primeras instancias de la vida, por eso es que en un hospital pediátrico, por ejemplo, siempre va a haber un servicio de citogenética. Entonces allí el biólogo, el genetista o el bioquímico que se dedica a esto, lo que hace es toma una muestra de sangre de pacientes pediátricos, sincroniza a las células que saca de la sangre, que generalmente son linfocitos, como para que un grupo de esas células inicie la mitosis. Cuando se inicia la profase de la mitosis, el citogenetista saca una foto del núcleo celular y entonces un software bioinformático detecta a dónde están los distintos cromosomas. Eso es, el software trabaja con un mecanismo de machine learning o de inteligencia artificial y entonces los cromosomas se acomodan en pares, lo hace el software solo, ¿no? Y analiza la morfología de cada uno de los pares de los cromosomas. Y entonces detecta casi automáticamente cuando un cromosoma está fuera de lugar o cuando hay un cromosoma de más o cuando falta un cromosoma, por ejemplo. Entonces, el conjunto general de todos los genes que forman parte de los cromosomas que forman el cariotipo se denomina genoma. Obviamente se hereda de generación en generación y corresponde a la estructura primaria de los ácidos nucleicos que se organizan en cromosomas. Estas son algunas características más de los genomas en eucariontes y en procariontes y en virus que ya les fui comentando antes. Muy bien, pasamos ahora al ARN, que como ya saben es una repetición de monómeros de ribonucleótidos, también unidos por uniones fosfodiésteres. Están formados por una sola cadena, a excepción de el ARN bicatenario que puede aparecer en algunos virus. Ya saben las diferencias que hay entre ADN y ARN. Y seguramente de otros cursos más básicos de biología también les habrá quedado que hay 3 tipos de ARN, el ARN mensajero, el ARN de transferencia y el ARN ribosómico. Eso es así, pero si estamos hablando exclusivamente de bacterias, ¿sí? O de procariontes.
Si hablamos de ARN en eucariontes, además de los tres anteriores, también tenemos el precursor del ARN mensajero, que es el ARN nuclear heterogéneo, ¿sí? Es un ARN de alto peso molecular que es como una especie de transcripto primario, es decir, es una copia fiel del ADN, es lo que transcribe la RNA polimerasa en el proceso de transcripción. Y una vez que se sintetiza este ARN, tiene que madurar para transformarse en un ARN mensajero maduro. Y básicamente sobre este ARN ocurren tres reacciones que ya vamos a ver más adelante, y entonces el ARN nuclear heterogéneo o el transcripto primario se transforma en un ARN mensajero maduro. En ese proceso, en una de esas reacciones, que es en el proceso de eliminación de intrones, ya vamos a ver enseguida, participan otras moléculas de ARN que se denominan RNA SNRPs o ARN nuclear y pequeño, ¿sí? Entonces, estos ARNs actúan como enzimas para poder eliminar los intrones que tiene el ARN nuclear heterogéneo. Bueno, en general los ARNs tienen estructuras que comparten entre sí, independientemente de cuál sea el tipo de ARN que estemos considerando. Todos tienen una cadena sencilla, son de simple hebra, pero en esa estructura primaria pueden tener determinadas regiones que se denominan palindrómicas, es decir, que se pueden leer de atrás para adelante en el mismo sentido, y que luego forman regiones de doble cadena intracatenarias, ¿no? Entonces uno puede ver esta estructura, pero si mete esta secuencia en un software de análisis de secuencias, el software puede detectar que, por ejemplo, determinadas regiones pueden unirse unas con otras y entonces la molécula deja de ser una estructura primaria lineal y empieza a tener un plegamiento que forma bucles. Esto ya se estudia en la estructura secundaria del RNA que estemos considerando. En general, esas regiones de dúplex o de doble cadena se dan entre sí porque hay interacciones citosina-guanina o adenina-uracilo, ya en este caso no timina porque estamos hablando de ARN, ¿no? Y también tenemos zonas no apareadas, por ejemplo estas, en donde hay zonas críticas con una determinada función. Entonces, en el caso de un ARN de transferencia, por ejemplo, tendremos una región en donde se une a un aminoácido o tendríamos algún bucle que pueda reconocer la secuencia de otro ARN, como por ejemplo el caso del ARN mensajero. Cuando se dan estas regiones de doble hélice se forman hélices dextrógiras muy similares al ADN. Y en cuanto al plegamiento tridimensional que estas moléculas tienen, puede ser muy variable. Por ejemplo, en el caso de los ARN de transferencia, el plegamiento tridimensional hace que la molécula tenga una forma de L invertida, por ejemplo. Ya hablando específicamente del ARN de transferencia, si uno considera la estructura planar de estos ARN de transferencia, puede decir que tienen forma de trébol, ¿no? Trébol de 3 hojas o de 4 hojas si uno considera este brazo variable. Cada uno de los brazos o bucles tiene una determinada función. Posiblemente el más importante en el ARN de transferencia sea este bucle, que es el bucle anticodón. Es una sección o es un segmento del RNA de transferencia que va a reconocer con un triplete, es decir, con 3 bases nitrogenadas, una secuencia del ARN mensajero maduro. También tenemos el brazo anticodón, el brazo aceptor, que no es otra cosa más que el último nucleótido del ARN de transferencia que está en el extremo 3', que tiene obviamente un oxidrilo libre, el oxidrilo del carbono 3', ¿no? Entonces,
este oxidrilo puede formar una unión éster con algún aminoácido y así ejercer su función. La función principal que tiene la RNA de transferencia es de servir de carrier o molécula que acarrea aminoácidos, ¿no? Y esto va a tener un rol fundamental en la traducción de proteínas. Y después tenemos otros brazos, como este brazo, que es el brazo de pseudotimidina, este brazo adicional, que son ya segmentos de ARN de transferencia que le dan estabilidad a la molécula cuando uno considera su forma tridimensional, ¿no? O su volumen molecular de Van der Waals. Acá tienen cómo, por ejemplo, los distintos brazos contribuyen a su función. Fíjense que el brazo loop es el que constituye el vértice de esta L invertida. Acá tenemos el brazo aceptor con su oxidrilo 3' mucho más expuesto, como para que aquí se una con una unión éster el aminoácido. Acá tenemos el brazo de reconocimiento del ARN mensajero, ¿sí? Cuando el ARN de transferencia reconoce el ARN mensajero en el proceso de traducción que se da en el ribosoma. Entonces, fíjense que esto necesariamente tiene que tener un plegamiento tridimensional en punta, porque solamente esa puntita es la que entra al ribosoma y entonces aquí se produce el proceso de síntesis de proteínas. Acá tienen la función que tiene el ARN, el brazo aceptor del ARN de transferencia. Fíjense que acá tenemos en un extremo, en el extremo 3', el aminoácido, que es el aminoácido que se va a unir a la cadena polipeptídica cuando se produce la traducción de proteínas. Pasando al ARN mensajero, el ARN mensajero es una copia de lo que está en una de las dos cadenas del ADN. Entonces, habíamos dicho que el ADN tiene dos cadenas. Una de ellas se va a comportar como cadena codificante, es la que se va a transcribir, ¿no? Entonces, el ARN mensajero es una copia de este segmento de ADN, del ADN codificante, pero obviamente con la salvedad de que las timinas aparecen reemplazadas por el uracilo. Y la otra cadena, la cadena complementaria a la cadena codificante, es la cadena que se va a utilizar para construir el ARN mensajero. ¿Y cómo se hace esto? Cuando una determinada sección del DNA se va a transcribir, esa cadena de DNA se desaparea, se abre, se forma una burbuja de transcripción y entonces toda la maquinaria transcripcional del ARN, en donde tenemos el RNA, la RNA polimerasa, ciertas proteínas que se van colocando en esta parte como para impedir que la doble cadena de ADN se vuelva a cerrar, es la que la RNA polimerasa es la que empieza a reconocer cuáles son los nucleótidos del ADN codificante y sobre esta cadena se empiezan a depositar nucleótidos trifosfatos que se rompen y se transforman en monofosfatos en el momento en que estos nucleótidos se empiezan a acomodar sobre la cadena molde para fabricar una copia de ARN mensajero que va a ser idéntica a esta, ¿no? Que sería la cadena codificante. Por supuesto que cuando se van acomodando los nucleótidos se sigue esta regla de complementariedad que establecieron Watson y Crick. El ARN mensajero ya es un ARN que tiene un peso molecular mayor, como siempre, por supuesto, contiene solamente los 4 tipos de bases nitrogenadas en sus nucleótidos. Pueden haber regiones que sean complementarias, secuencias intracatenarias complementarias que hace que esta molécula forme un bucle. Esto es muy útil cuando el ARN mensajero tiene que atravesar los poros de la membrana nuclear e ir al citoplasma. Y además de contener la secuencia que va a traducirse en una proteína, tiene
codones o secuencias que se denominan codones de iniciación y codón de stop o de terminación, ¿no? En general, el codón de iniciación tiene la secuencia AUG y tenemos distintas alternativas para la terminación de estos codones, ¿no? Vamos a ver en la clase práctica que estos codones, por ejemplo, no tienen en el código genético la transcripción para que algún RNA de transferencia que trae algún aminoácido se le pegue. Entonces, cuando el ribosoma está leyendo estos codones, tiene que abrirse, digamos, ¿no? Porque no hay ningún RNA de transferencia que lo reconozca. En general, el ARN mensajero, sobre todo en eucariotas, se transcribe como un ARN nuclear heterogéneo o transcripto primario y luego esta molécula sufre modificaciones que se denominan posttranscripcionales, es decir, una vez que se transcribe, que se fabrica la copia del DNA en el RNA mensajero maduro, hay tres procesos que ocurren. Se le adiciona un capping o un capuchón, que es un nucleótido especial. Hay una poliadenilación en el extremo 3', es decir, se agregan muchísimas adeninas y además hay un proceso que se denomina de splicing o de corte y empalme y se eliminan secuencias no codificantes que están en el ADN, ¿no? Y que por ende se transcriben en el ARN nuclear heterogéneo. Entonces, cuando se eliminan esas secuencias no codificantes o intrones, se produce el proceso de splicing. Una vez que el ARN nuclear heterogéneo pasa por estos tres procesos, ya obtenemos un ARN mensajero maduro. Entonces, como les decía antes, el ARN mensajero maduro tiene estos codones de iniciación, el codón de stop, y en el extremo 5' tiene un nucleótido que se denomina 7-metilguanósido. Después de este nucleótido hay un grupo trifosfato y entonces el 7-metilguanósido con el trifosfato forma como una especie de cabeza o de capucha o de capuchón en el extremo 5'. Y esto ocurre para que enzimas que normalmente degradan el ARN mensajero maduro, porque el ARN mensajero maduro tiene un tiempo de vida muy corto, porque si no se estaría traduciendo, y se fabricarían muchísimas copias de la proteína, muchísimas más copias de la que el mensaje en realidad necesita traducir. Entonces, para que ese ARN mensajero maduro no tenga una vida media muy corta y pueda ser atacado por enzimas que se denominan exonucleasas, es que este capuchón está protegiendo el resto del mensaje del ARN mensajero maduro y entonces, al menos por el extremo 5', esas exonucleasas no pueden atacar y degradar el ARN mensajero maduro. En el mismo sentido, hacia el extremo 5', hay una cola de poli-A que son 200 o 300 unidades de adenina que están en el extremo 3' e impiden que las exonucleasas ataquen al ARN mensajero desde el extremo 3'. 3', perdón. Acá tenemos una comparación entre el ARN mensajero en procariontes y el ARN mensajero en eucariontes. Entonces pueden ver que en el ARN mensajero procarionte no tenemos un capuchón, solamente tenemos como capuchón el extremo 5' que tiene un grupo trifosfato, es decir, cuando la RNA polimerasa fabrica este ARN mensajero, en el extremo 5' no introduce ningún capuchón, sino que tenemos solamente el nucleótido trifosfato correspondiente. Después hay una secuencia que es la secuencia de Shine-Dalgarmo, que es la que quiero que se fijen para qué sirve. Y después ya directamente tenemos las secuencias que van a codificar para las distintas proteínas. Esta es una diferencia fundamental que tenemos en el ARN mensajero procarionte con respecto al eucarionte. En el eucarionte tenemos que cada molécula de RNA mensajero va a codificar para una proteína.
En cambio, en el ARN mensajero procarionte tenemos distintas secuencias proteicas codificadas por un mismo RNA mensajero, ¿no? Entonces tenemos en la secuencia intracatenaria determinados codones de stop que le van a decir al ribosoma qué proteína traducir, ¿sí? Utilizando siempre el mismo RNA mensajero. Y esto, por supuesto, es una cuestión de complejidad. El cromosoma bacteriano es mucho más corto que los múltiples cromosomas que podemos tener en una célula eucarionte. Y en la célula eucarionte, en el RNA mensajero de una célula eucarionte, tenemos lo que les decía antes, ¿no? Hacia el extremo 5' tenemos este 7-metilguanósido trifosfato, que ven que es un nucleótido. Acá tenemos una guanina, tenemos el monosacárido y después un nucleótido trifosfato, ¿no? Y luego tenemos el resto de la secuencia. Hacia el extremo 3' tenemos una cola de poliadeninas, ¿sí? Y después dentro tenemos secuencias que se van a eliminar, ¿sí? En el corte y empalme, y por supuesto la secuencia codificante, ¿no? Que es la que se va en definitiva a traducir en una proteína. El ARN ribosómico es el ARN más abundante en las células eucariontes. Está formando parte de orgánulos, como son los ribosomas, que no son otra cosa más que una proteína que está unida a ácido ribonucleico. Es decir, que el grupo prostético de la proteína ribosomal sería el ARN ribosómico, ¿no? O sea que son orgánulos nucleoproteicos implicados en la síntesis de otras proteínas. Tenemos 3 tipos de ARN ribosómicos en procariontes y 4 en células eucariontes, y que se van asociando unos con otros y forman unidades nucleoproteicas que tienen distintos índices o coeficientes de sedimentación, y entonces se clasifican en procariontes o en eucariontes en función de este índice de sedimentación. Entonces tenemos que en general cuando el ARN se une a proteínas y forma las nucleoproteínas ribosomales, estas nucleoproteínas se clasifican en 2 tipos, ¿no? Una que va a constituir una subunidad mayor y otra que va a constituir una subunidad menor. Y en función de cuál sea el índice de sedimentación de esas 2 subunidades, tenemos un ribosoma procarionte o eucarionte. En los ribosomas procariontes, la subunidad mayor tiene 50 S, 50 Svedberg, y la subunidad menor tiene 30 Svedberg. En cambio, en el ribosoma eucarionte, la subunidad mayor tiene 60 y la subunidad menor tiene 40. Y lo importante aquí es que la subunidad menor es la que primeramente aloja el RNA mensajero, y cuando está todo preparado para el proceso de traducción se acopla la subunidad mayor, y la subunidad mayor tiene 2 sitios. Un sitio que se denomina A o sitio aceptor para que entre el RNA de transferencia que va a leer en su codón de lectura, en su anticodón de lectura, el codón del RNA mensajero, ¿no? Y por supuesto, en el brazo aceptor trae el aminoácido correspondiente. Luego, este RNA de transferencia trasloca hacia el sitio P, y el sitio P se denomina así porque es el lugar en donde se va a producir la unión peptídica de los distintos aminoácidos que van entrando con los diferentes RNA de transferencia, y entonces se va sintetizando la proteína. Este es un proceso que ahora solamente les presento, pero que lo vamos a ver con detalle en el tema 12, ¿no? Entonces tenemos un sitio, como les decía, un sitio aceptor en donde entra el RNA de transferencia, luego un sitio P, ¿sí? Y un sitio E o sitio exit de salida, ¿no? Por donde va a salir
el RNA de transferencia una vez que dejó el aminoácido que va a formar parte de la cadena polipeptídica. Ya les digo, este proceso lo vamos a volver a estudiar con detalle en el tema 2. Y finalmente les dejo una actividad para el aula taller. Quiero que elaboren un cuadro comparativo de eucariontes y procariontes en cuanto a la estructura y función que tienen los diferentes ácidos nucleicos que se encuentran en estos dos tipos de célula, como es el ADN, cómo son los distintos tipos de ARN, qué podemos decir de los ácidos nucleicos en procariontes, y finalmente quiero que los destaquen con respecto al ADN y al ARN que se encuentra en los virus. Les dejo la bibliografía de este tema 5 y como siempre estamos a su disposición para consultas. Será hasta un próximo video tutorial de química biológica.